Entonces, como comentábamos ahorita, se produce esa necrosis, necrosis por anestesia, es decir, por la acción del vasoconstrictor. Como la mucosa queda muy tensa, a veces puede ser que se produzca una pequeña muerte ahí en esa área, por eso se repara en poco tiempo. Eso no requiere ningún medicamento ni nada. Eso prácticamente en 2 o 3 días se resuelve. Entonces, déjame ver. Tenemos la necrosis por anestesia, estomatitis medicamentosa. A veces algunos pacientes, por el dolor o hacen gárgara de gas, de gasolina, de lo que fueren, de lo primero que encuentren, cuando están desesperados de un dolor de muela, se echan en la boca cualquier cosa. Entonces, a veces eso produce una estomatitis. A veces tenemos aquí casos de estomatitis por aspirina, quemadura por aspirina. Mírenlo aquí. Ese paciente tenía una cara y se metía una tableta de aspirina, entonces que la aspirina es ácido acetilsalicílico y le producía esa úlcera. Lesiones por irradiación, es decir, los pacientes cuando a veces algunos son susceptibles, puede ser que presenten una serotomía cuando se irradian las glándulas salivales mayores. Ustedes me pueden decir qué quiere decir serotomía. ¿Alguien me puede decir qué es serotomía? Sí, doctor, yo le puedo decir. ¿Cómo no? Dime. Serostomía. Serostomía, eso se refiere al término boca seca, es decir, que no saliva lo suficiente. Exactamente, eso es serotomía. ¿O qué otro nombre tiene también? Hiposalivación. Exacto, o hipoxiaria, muy bien, eso es serotomía. Otras lesiones también que aparecen a consecuencia de la irradiación son las mucositis, que son pequeñas úlceras que se presentan en toda la mucosa de la cavidad oral. Eso se trata con palifermina, pero bueno, alteraciones dentarias también pueden ocurrir, y osteoradionecrosis, que es quizás la más molestosa de todas ya al final, de todas las manifestaciones que se producen por irradiación en exceso. Miren la serotomía, una lengua prácticamente seca. En esos pacientes lo que se recomienda es saliva artificial y que beban mucho líquido para evitar que se le agriete tanto la mucositis. Como usted puede ver, son úlceras aquí en la mucosa. ¿Y cuál vendría siendo eso, doctor? La saliva ¿Cómo artificial. es? La saliva artificial. Dime. La saliva artificial, ¿cuál vendría siendo? Sí, se la venden así, se llama, hay varias marcas, Acerolube, Oralube, saliva artificial, o si no aparece el paciente que beba mucha agua realmente, porque a veces no aparece, eso tiene glicerina y otro componente para evitar que se le reseque mucho. Hay una marca Oralube, Cerolube, depende, pero la puede pedir como saliva artificial, así mismo se llama. Y si no, por supuesto, beber mucha agua para evitar que se le reseque mucho la mucosa. Hasta caries se pueden producir por irradiaciones. Osteoarterial, miren, aquí estas son las secuelas. Hay una necrosis también que yo creo que se la daré más adelante, o se la menciono ahora, que es la que se produce por bifosfonatos. Los bifosfonatos son unos medicamentos que se dan en los pacientes cuando tienen osteoporosis. ¿Quiénes son las personas que mayormente sufren de osteoporosis? ¿Alguien me puede decir cuáles personas tienden a presentar cuadros de osteoporosis y por qué? Los hombres, las mujeres, los niños. ¿Quién? ¿Quién? No te copié bien. Hablan. No, dime. ¿Quién? No se oye bien. Abran bien el micrófono. Pero generalmente la osteoporosis casi siempre se presenta en mujeres posmenopáusicas, es decir, mujeres ya de los 40 y tantos años en adelante. Entonces, hay un medicamento que son bifosfonatos que se utilizan para contrarrestar los efectos de la osteoporosis. Esos medicamentos, eventualmente, con un uso muy prolongado, pueden producir necrosis. Cuadro igual que esto, pero por bifosfonatos. Se llama osteonecrosis por bifosfonato, hasta por una endodoncia, por cualquier cosa. Esos son pacientes, claro, que es bueno, como ustedes estén llenando la historia clínica, investigar si la paciente está tomando algún medicamento para la osteoporosis y entonces averiguar con el endocrinólogo, o si ustedes quieren, hay una prueba que se llama 17 telopéptidos y se manda a hacer y verificar si los niveles están altos, pero para mayor seguridad, hacer una interconsulta. Si la paciente le dice que tiene X tiempo, no sé cuánto,
Ustedes lo preguntan y hablan con el endocrinólogo a ver si procedería o no hacerle una prueba, una investigación de los 17 telopéptidos para ver si no habría riesgo de que fuera a desarrollar una necrosis por bifosfonatos. Y eso dependerá de cada caso. Anomalía de número, de raíces, como ustedes ven, hay muchas otras cosas que pueden producirse también por radiaciones. Miren aquí, eso es un mesiodens, un diente de línea media. Aquí está el procedimiento quirúrgico. Anomalía dental, ahí están. Le menciono la geminación, que cuando un diente intenta dividirse. Ustedes vieron también diente neonatal en los casos clínicos, dientes neonatales. Eso lo vi yo. Recuerdo que estaba operando yo un caso y al lado del quirófano me llamaron los residentes de pediatría para que fuera a verla. Y yo tenía una camarita por ahí y le pude tomar una foto. Y esos son dientes neonatales. Ahí mismo, en el momento del nacimiento, estaban dientes neonatales. Esos dientes a veces se caen. Pero eso fue un casito así muy, muy fortuito, como le digo yo, ese caso de dientes neonatales. Infecciones, cada vez debemos tener más atención porque hay mucha no creernos que lo que pasa en la boca se queda en la boca solamente, lo que pasa en la boca se va para el resto del organismo y puede desarrollar endocarditis, problemas valvulares, problemas de otra índole, como dice aquí, lesión irreparable de válvula cardíaca. Casi siempre lo que desarrollan son endocarditis bacteriana, las infecciones sistémicas, pero pueden afectar también el corazón y otros órganos. Infecciones bacterianas, infecciones víricas también, el virus del papiloma, debemos tenerlo pendiente, infecciones por hongo. Ya ustedes saben, cuando vemos candidiasis, debemos averiguar qué ha pasado con ese paciente, si estaba tomando antibióticos o si está inmunosuprimido o si se está formando posiblemente un VIH por ahí en el camino. Mírenlo aquí. Manifestaciones orales del VIH-Sida. Mírenla ahí, lesión amoratada, como hemos dicho siempre, lesión amoratada en el cielo de la boca y la lengua, candidiasis. Mírenla ahí. Eso es casi seguro que se trata de un VIH. Estomatitis aftosa son lesiones recidivantes que aparecen con más frecuencia en la infancia. Tumores mucosos no malignos. Fíjense que yo utilizo el término no maligno. A mí no me hace mucha gracia ese término de que tumor benigno. ¿Por qué no me hace gracia? Porque benigno es lo que hace bien. Y yo no he visto ningún tumor que le haya hecho bien a nadie. Entonces yo cuando escribo un artículo, yo inclusive tengo artículos publicados en España, en otros países y en Venezuela, y yo pongo tumor no maligno, pero no me cuido de no poner tumor benigno. Aunque mucha gente me dice, pero que esa clasificación no existe. Sí, pero para mí benigno es lo que propende al bien, benigno es lo que hace bien y ningún tumor le ha hecho bien a nadie hasta ahora. Tenemos aquí tumores mucosos no malignos, papiloma de mucosa, investigarlo porque el virus del papiloma ahora mismo está siendo causa de muchos tumores de cabeza y cuello, biopsiarlo, miren aquí esto, puede ser una lesión de enfermedad de transmisión sexual, es bueno examinarlo, hacerle prueba BDRL, determinar si hay por ahí una sífilis escondida. Nebus de mucosa oral, eso sí hay que tener un poquito de cuidado porque una pigmentación en la mucosa pudiera malignizarse y transformarse en un melanoma, que ya eso es otra cosa, y eso son palabras mayores, y esos son tumores. Míralo aquí, pudiera transformarse en eso. Eso es un melanoma, es una lesión radioresistente y quimioresistente. Esa lesión no le vale nada, no responde a nada. Entonces es bueno estar pendiente de cualquier transformación de eso. Hiperplasia focal epitelial aparece más frecuente en el labio inferior como abombamiento, mamelones, elevaciones. Eso no tiene ninguna consecuencia, pero es bueno advertírselo al paciente para que sepa que eso no es nada que maligno, que si quiere se le puede quitar, pero eso no tiene ninguna repercusión en la salud general. Míralo aquí. Queratocantoma, lesión que aparece en el labio, se dice y se puede considerar hasta premaligna. Esta lesión es un
antesala, podríamos decir, casi de cáncer del labio. Ahí. Entonces, en esos casos, lo mejor es hacer una resección en cuña y biopsiarlo. Queratocantoma, miren aquí cómo esa lesión te puede ocupar un buen espacio y seguir su labor destructiva. Nevo blanco, diferenciarla, tratar de hacer un pequeño escaneo y para ver si no se trata de una leucoplasia o de una lesión premaligna. Como le digo, esas lesiones lo mejor es vigilarlas siempre de cerca. De origen conjuntivo, el más frecuente es el fibroma. Y lipoma, fibroma es un tejido fibroso que se forma, que no tiene características de malignidad, muchas veces asociado a irritación crónica. Lipoma de grasa, granuloma piógeno se produce en los espacios interdentales, en la papila interdentaria. Hemangioma, miren aquí un fibroma. Casi siempre el paciente tiene el hábito de morderse. Mírenlo aquí, en el labio, en la lengua. Esos son por hábito. Este parece que es un pequeño irritacioncita y algún borde filoso. Esto es la papila interdentaria, muy vascularizado, tienden a sangrar mucho. Granuloma periférico de células. Hemangioma es un tumor no maligno formado por vasos sanguíneos, como el nombre lo dice. Hay que tener cuidado porque si no hacemos una buena hemostasia, ese paciente nos puede dar un poquito de carpeta con un sangrado. Es decir, cuando se va a operar eso hay que estar preparado y tener, si es posible, otra sangre reservada y hacer hemostasia bien cuidadosa para que no tengamos sorpresas. Lesiones precancerosas, leucoplasia, eritroplasia, líquen erosivo, quelitis actínica y glositis sifilítica. Fíjense cómo por la sífilis, como hemos visto, se pueden desarrollar también lesiones precancerosas y por el mismo lupus. Leucoplasia, si ven una lesión así y le hacemos un raspado y se despega, bueno, es una candidiasis. Si no se despega, es una leucoplasia. Vigilarla y, si es posible, extirparla en la medida que se pueda. Eritroplasia, enrojecimiento de la lengua o cualquier otra parte de la mucosa, puede tener riesgo de malignidad. Miren aquí. Líquen erosivo. Quelitis actínica en pacientes que están expuestos a recibir muchos ojos, generalmente agricultores que no se protegen y que echan el tintero, el labio inferior puede recibir muchas radiaciones solares y desarrollar una lesión maligna. Glositis sifilítica, como vimos ahorita, un paciente que vemos esta condición, por eso le mandamos a hacer una prueba de laboratorio. ¿Cómo se llama la prueba de laboratorio que se utiliza para el diagnóstico de la sífilis? ¿Quién me dice? Se Yo creo que llama ¿Cómo? VDRL. ¿Se llama cómo? VDRL. VDRL, VD con B corta, VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, Venereal Disease, o sea, Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas. Miren aquí, eso es una glositis sifilítica. Esto es otra condición que se llama lupus, que se caracteriza por unas manchas rojas en forma de mariposa. Fíjense, parece una mariposa, que es una lesión autoinmune. El paciente generalmente, eso no solamente se queda en la cara, eso compromete otros órganos, riñón, hígado, y se trata con esteroides. Este tipo de paciente no debe coger sol, porque eso exacerba más la lesión, el lupus eritematoso. En la cavidad oral, fíjense, por ejemplo, cómo puede llegar a producir una agresividad, grandes lesiones. Carcinoma de célula escamosa en labio inferior. Como dijimos, posiblemente se originó por una quelitis actínica. O a veces puede ser por tabaco, por ponerse el tabaco ahí, por ponerse el cigarrillo, y eso puede desarrollar un carcinoma de célula escamosa epidermal. Fibromatosis, una lesión nodular en la mucosa oral.
estomatitis, pénfigo y pefigoide. Estas son lesiones, la mayoría son lesiones que ulceran. Fíjense aquí, el pénfigo tiene una característica que es lo que se llama el signo de Nikolsky, que cuando usted lo frota, la mucosa se despega por problemas con los puentes intercelulares de la capa epitelial con la capa del conjuntivo. Ese se llama el signo de Nikolsky. Eso es típico patognomónico del pénfigo. Eritema multiforme, líquen plano, también son lesiones premalignas que hay que vigilarlas. Patologías linguales, que ustedes han escrito, tienen una tarea por ahí de eso, la lengua fisurada, glositis romboidal, lengua vellosa, lengua saburral, lengua geográfica. Lengua fisurada, glositis romboidal, generalmente en la bilingual allá. Miren esta, parece casi una cabellera, este tiene una lengua vellosa. Lengua saburral, lengua geográfica o glositis migratoria. Macroglosia, eso quiere decir lengua grande. Esto por un síndrome. Algunas enfermedades de tiroides, algunos síndromes también pueden dar una macroglosia. Patología labial, labio leporino, puede ser unilateral, incompleto, dice cuando no llega, que no llega al piso cuando llega al piso de cosas de las fosas nasales, a la aula nasal, unilateral, completo, cuando se llega, y bilateral, cuando compromete las dos fosas, los dos pisos de fosas nasales. Lesión inflamatoria, infecciosa, queilitis glandular. Queilitis no glandular, queilitis actínica. El término queilitis lo que se refiere a inflamación del labio. Queilitis glandular, la gente le llama eso boquera, miren ahí. Queilitis actínica, producida por rayos solares, como dijimos, que puede degenerar en un cáncer, esta queilitis actínica. Queilitis crónica, ya esto es por pérdida de la dimensión vertical y ya por la edad. Fíjense los pliegues que tiene. Quites y tumores de los labios. El más frecuente que nos vamos a encontrar es el mucocele, que es un quiste de retención de una glándula salival del labio. También mencionar la litiasis, que es los cálculos que se producen en las glándulas salivales, mucoceles. Puede aparecer mucoceles también en seno maxilar. Tumores de glándulas salivales, aquí en la submaxilar. Patología de paladar, fisura palatina, recordar que es la falta de unión de los dos procesos maxilares. Sarcoma de Kaposi, les insistiré mucho en eso. Cialometaplasia necrotizante es una condición muy rara que puede simular un cáncer y puede confundirlo, y es bueno tenerla pendiente. Candidiasis pseudomembranosa, carcinoma adenoquístico y adenoma pleomorfo de paladar. Vamos a verlo aquí en detalle. La fisura palatina, el diagnóstico es simple. Fíjense, hay una fisura palatina con un labio leporino completo aquí de unilateral. Sarcoma de Kaposi, nueva vez. Lesión amoratada en paladar. Mírenlo aquí. Cialometaplasia necrotizante. Se puede confundir y hacernos pensar que se trata de un cáncer. Es como una zona de necrosis en glándulas salivales del paladar. Hacerle su biopsia antes de uno pensar en otra cosa. Adenoma pleomorfo quiere decir un tumor mixto. Lo veremos más adelante en las glándulas salivales, en la parótida de los adenomas pleomorfos, es decir, un tejido, es un tumor formado por varios tipos de tejidos, pero a veces ocurre en las glándulas salivales palatinas, las glándulas salivales menores, adenoma pleomorfo. Candidiasis pseudomembranosa, casi siempre, como les he dicho, asociada a un VIH. Cilindroma de paladar o carcinoma adenoquístico, un tumor de muy mal pronóstico que tiende a hacer metástasis. Uno lo puede nuclear y en 4 o 5 años hace metástasis en el cerebro. Es un carcinoma adenoquístico o cilindroma. Patología de glándulas salivales. Aquí tenemos las glándulas salivales mayores y otras menores ahí. Las glándulas sublinguales.
La parótida, ustedes saben que vierte la saliva a través del conducto de externo. ¿Qué tipo de saliva tiene la parótida? ¿Predominio qué tipo de saliva? ¿Serosa o mucosa? Serosa. Serosa, exactamente. Y la submaxilar, mucosa, bien, a través del conducto. Esta es una ránula, un kit de retención de las glándulas salivales del piso de la boca. Ránula se llama así porque se dice que se parecía a la barriga de una rana. Miren ahí. El procedimiento para esto se llama marsupialización, que consiste cuando nosotros operamos, le damos 4 puntos aquí, un punto aquí, un punto aquí, y se vuela el techo, es decir, se quita el techo y se deja que granule por segunda intención, se deja una gasa puesta ahí por 1 o 2 días y nada, y eso para que se deja que jure por segunda intención la ránula. Este es un mucocele, como vemos aquí otra vez en el labio inferior. Las glándulas sublinguales, ya que vierten la saliva por los conductos Rivino y Bartolino, y otras glándulas también son glándulas menores, glándulas salivales menores. La composición de la saliva, básicamente amilasa y mucina. La amilasa es la que produce predominio de saliva serosa y la mucina predominio de saliva mucosa. Otra proteína son la muramidasa y la lisocima, que es un antibiótico natural que también está contenido en la lágrima. Alteración de la secreción, como dijimos ahorita, se llama serotomía o hipocialia, cuando la cantidad de saliva es menor de 500 en 24 horas. Y cialorrea o tialismo o hipercialia debido a proceso inflamatorio, es cuando todo es en exceso. Aquí está la función de la saliva, el pH, cuando cambia y todo. Algunas condiciones, algunos fármacos y enfermedades sistémicas que pueden producir hipofunción de la glándula salival, pero como ustedes pueden ver, hasta el VIH, la diabetes, enfermedad de Parkinson, un síndrome de Sjögren, que tiene esta característica, serotonía, son enfermedades autoinmunes, algunos medicamentos que producen también disminución de la producción de saliva, cialolitiasis submaxilar. Yo les mencioné que eso anteriormente se hacía el procedimiento, se llama cialografía, que era inyectar un medio de contraste fuera por el conducto de externo o por el conducto de Wharton, un medio de contraste que nos permitía visualizar bien las glándulas, visualizar, pero ya con la sonografía se puede visualizar y es menos invasivo, porque esto había que inyectar un medio de contraste y era muy doloroso y esperar que se regara. Aquí tenemos un cálculo que se trajo desde el conducto de Wharton, míralo aquí. En esos casos, cuando se trae el cálculo, lo mejor es dejarlo que cure por segunda intención, no suturarlo. Se saca el cálculo y se deja que cicatrice solo. Porque si uno lo sutura, puede ser que haga una estenosis del conducto, entonces después va a haber problemas para la salida de saliva. Cialodenosis es una lesión que afecta a ambas glándulas salivales, es decir, generalmente simétrica. La parótida, los casos que yo he visto han sido de parótida y son bilaterales, asociadas a enfermedades, a distintas enfermedades. Yo vi un caso fue por VIH, pero hay otras enfermedades que lo pueden producir también, otras enfermedades autoinmunes, pero yo vi uno por VIH. Así como ustedes pueden ver, aumento de volumen bilateral, mírenlo aquí. Las dos parótidas están aumentadas, miren aquí, las dos pesos son parótidas. Patología nerviosa orofacial. Como decíamos ahorita, los dolores de la cara, de la cabeza, son a veces de diagnóstico difícil. Muchas veces son fáciles, pero otras veces ponen a sudar al más bonito. Ponen a interconsultar neurólogo con neurocirujano, con maxilofacial, con endodoncista, con cualquiera, porque realmente a veces son muy complicados el diagnóstico. Odontalgia típica es una condición que la veremos más adelante. Síndrome de boca ardiente, que se presenta en mujeres posmenopáusicas también, como dijimos, que la boca se les reseca y le da como una sensación de quemazón. Síndrome de disfunción temporomandibular. Neurales esenciales. Dijimos que las neuralgias del trigémino, que es la de la cara, generalmente se produce en las dos ramas, en el maxilar superior y el maxilar inferior, no la rama oftálmica. Ustedes saben que el trigémino tiene oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior, pero es muy raro que aparezca en la rama oftálmica, siempre en la segunda o tercera rama.
como dijimos aquí las aneurysmas del trigémino son cuadros dolorosos muy breves, menos de 2 minutos, espontáneos, es decir, se desencadenan solo. A veces tienen lo que se llama una zona gatillo también. Más frecuente, como dijimos ahorita, como comentamos, la segunda y tercera rama, es decir, la maxilar superior y maxilar inferior. Mírenlo aquí. La segunda y tercera rama. Una crisis repetida, dolor unilateral recurrente, que tiene característica, parece una descarga eléctrica de gran intensidad, o sea, muy fuerte, y de una duración muy breve. Terminamos en 10 minutos, lo mismo. Y una duración breve. O sea, las crisis ocurren de forma así, a veces espontánea. Odontalgia atípica. En algunos casos, una pieza dentaria puede tener una fisura que no se visualiza ni con radiografía ni con la clínica. Entonces, eso puede producir un dolor que desorienta a cualquiera. Cualquiera lo vuelve loco, esa situación de lo que le llaman odontalgia atípica. Después puede ser que posteriormente se siga profundizando y se fracture el diente, pero a veces no ocurre eso y realmente es un difícil diagnóstico, la odontalgia atípica. Síndrome de boca seca, como dijimos ahorita, o glosopirosis. ¿Cuál es la importancia de uno conocer tanto la necrosis por bifosfonato, como dijimos ahorita, en los pacientes de osteoporosis, como el síndrome de boca seca? Esto ocurre casi siempre en mujeres posmenopáusicas y van a tener lo que le llaman una resequedad, una glosopirosis, la lengua ardiente, la boca ardiente, le quema. Entonces, lo importante de esto es que uno le advierta al paciente que eso no es ninguna condición maligna, que eso, en la medida que pase, que se estabilice bajo el punto de vista hormonal, esas molestias van a ir desapareciendo. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso pendiente para que no vaya a pensar que tiene un cáncer o cualquier otra condición. Claro, este es un cuadro un poco exagerado, esa lengua totalmente reseca, agrietada, pero muy bien. Neuralgia posherpética, pacientes que han sufrido de herpes zóster, le puede quedar esta molestia en los nervios intercostales. Este fue un paciente que sufrió herpes zóster, lo que la gente le llama culebrilla. Disfunción temporomandibular, cuadro es realmente muy complicado, muy difícil. A veces su manejo, porque puede ser tensional, masticatorio, vamos a decir que artrósico, miles de factores pueden, asimetría facial, cualquier cosa puede provocar esos cuadros de difusión temporomandibular. Otras veces será artroscopía, otra vez puede ser problemas de artritis generalizada. Como dice ahí, dolor delante de los oídos, irradiado a cuello, garganta, ruido, crujido. A veces no pueden abrir bien la boca, hipoacusia, disminución. Áreas vasculares. Estos son trastornos autoinmunes que se presentan en la más frecuente, la arteritis de Horton o arteritis de la temporal. Como yo le comenté, en algunos casos lo que uno hace es que se toma una biopsia de la arteritis, de la arteria temporal, ahí haciendo una incisión alante de la oreja, una incisión periauricular, la localiza, la corta, la liga en los dos extremos y la manda a biopsiar. Aparecen algunas células que pueden dar pista y ayudar a aclarar, a confirmar el diagnóstico de arteritis de la temporal o arteritis de Horton. Patologías maxilares, tumores no malignos de los maxilares, osteoma, toro lingual, toro palatino, exostosis, como ustedes ven aquí, osteomas mandibulares. Miren aquí, como se ve uno por la cara vestibular y una cara por la cara lingual, es decir, tumores formados por tejido óseo. Hiperplasia del cóndilo no es frecuente, yo solamente vi una sola, la operé, le hicimos una condilectomía. No teníamos para colocar la prótesis, le hicimos la condilectomía y el paciente lo pusimos a abrir y a hacer ejercicio y se remodeló, por decirlo así, el hueso. Esta es una condición no infrecuente, hiperplasia condilar, pero puede aparecer. Y el diagnóstico se confirma, como ustedes pueden ver, en una radiografía. Ahí se ve clarito el aumento de volumen del cóndilo. Toro lingual, a veces más grande, a veces más chiquito. Toro palatino. Esa condición de toro palatino y toro mandibular es bueno
uno estar enterado para poderle decir al paciente que no es una condición de malignidad, que eso no tiene ninguna dificultad, que no va a tener problemas, pero es bueno calmarlo y decírselo. Exostosis maxilares, también por razones estéticas, si al paciente le interesa, por razones protésicas, si tiene que colocarse algún aparato, ya eso dependerá del criterio del profesional y del paciente. Enfermedades propias de los maxilares, enfermedad de Payet, displasia fibrosa, estas son enfermedades que pertenecen más bien a los reumatólogos. Estas son enfermedades que uno las debe conocer, pero el manejo propiamente no está dentro de nuestra área. Displasia fibrosa, sí, hemos operado algunos casos de displasia fibrosa. Realmente es una condición muy difícil de manejar, porque podríamos compararlo casi con un panal de avispa, que cuando uno más lo opera, cuando uno más lo toca, más crece y más se exacerba. Y querubismo se llama así por la apariencia que tiene el perfil, que parece un angelito. Esta es una carita de un angelito, una carita gordita. Esto muchas veces con el desarrollo se suspende o regresa y no tiende a crecer más el querubismo. Tumores odontogénicos propiamente de los maxilares. Tenemos el ameloblastoma, odontoma compuesto y complejo, los mixomas y los cementomas. Recordar el ameloblastoma. Recuerden esa imagen siempre, más frecuente en maxilar inferior. Recuerden esta imagen multiquística, o sea, multicomportamental, que produce reabsorción de las raíces dentarias de la pieza con la cual entra en contacto. Fíjense aquí, esto es lo típico. Reabsorbe las raíces. Paradójicamente, los tumores malignos no producen reabsorción de la raíz de la pieza con la cual entra en contacto. Los sarcomas y los carcinomas no producen reabsorción. Y paradójicamente, el ameloblastoma, que es un tumor no maligno, sí produce reabsorción. Este es un caso atípico, un ameloblastoma en el sector anteroinferior. El tratamiento del ameloblastoma, como ustedes lo pueden ver, es una resección con margen de seguridad, por lo menos de 1 centímetro adelante y atrás. Lo ideal es, cuando uno lo está operando, mandar a hacer una biopsia en frío, una biopsia por congelación, que te la hacen ahí mismo. Entonces lo advierte al patólogo que va a operar y él está pendiente y te hace una biopsia por congelación y te dice realmente si no, si hay márgenes de seguridad o si debe cortar más adelante. Ese debe ser el protocolo a seguir. Una biopsia por congelación, una biopsia por frozen, por congelación. Quedan 2 minutos. Oh, oh. Se salió, ok. Como que se salió de un pronto. Bien. Entonces tenemos el ameloblastoma aquí. Odontoma. Hay odontoma compuesto y odontoma complejo. Recordad que compuesto es aquel en que los tejidos están dispuestos en desorganizadas. Compuesto, organizado, y complejo, desorganizado. Vamos a ver aquí algunos casos. Entramos en compromiso. ¿Qué me más o lo dejamos hasta aquí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dicen? Que ya se está casi acabando el tiempo. ¿Qué me dicen? Bueno, vamos a entrar otra vez a una más. Queda menos de 1 minuto. Bien. Bueno, aquí tenemos odontoma compuesto y complejo. Vamos a verlos. Estos son compuestos porque se puede, los tejidos están complejos porque están dispuestos desorganizadamente. Compuestos